suscríbete al canal, deja un like, comenta y comparte. Dicen que la vida se pasa rápido, pero yo siento que la mía se me fue gota a gota, entre ollas, pañales y lágrimas que nadie vio. Desde muy joven aprendí que amar significaba servir, y que el silencio era la mejor respuesta para no romper la paz de los demás. Mi nombre ya no importa. Durante muchos años fui simplemente mamá, esposa, abuela. Un alma sin nombre, pero con manos cansadas que lo daban todo. Me casé a los 17, cuando todavía creía que la felicidad era tener una casa llena de risas y un hombre que te mirara con ternura. Pero la ternura se acabó pronto, y lo único que quedó fue la rutina. Mientras él dormía después del trabajo, yo pasaba las noches cosiendo para completar lo que no alcanzaba. Mientras mis hijos crecían, yo envejecía sin darme cuenta. Recuerdo la primera vez que uno de mis hijos me dijo: mamá, quiero ser como tú. Yo sonreí, sin saber que esa sería una de las últimas veces que escucharía algo tan puro. Con el tiempo, esas palabras se transformaron en quejas, en reproches, en indiferencia. Y aún así, yo seguía ahí, firme, cuidando, cocinando, esperando. Mi casa siempre olía a pan recién hecho y a café fuerte por las mañanas. Era pequeña, pero llena de vida. Había flores en las ventanas, y las risas de mis nietos eran como música. Yo los cuidaba mientras sus padres trabajaban, y sentía que mi corazón todavía tenía propósito. Pero los años fueron pesando. Mis manos comenzaron a temblar, mi vista se volvió borrosa. A veces olvidaba el fuego encendido, o confundía los nombres de mis nietos. Ellos reían, y yo también reía, pero en mi interior sabía que algo se estaba apagando. Cuando uno envejece, deja de ser una prioridad. Ya no eres la madre que resuelve, ni la abuela que juega. Eres la carga, la que se queja, la que siempre está enferma. Y esa etiqueta duele más que cualquier enfermedad. Yo seguía intentando ayudar. Cocinaba aunque me dolieran las rodillas, lavaba aunque mis dedos se hincharan, tejía mantas que nadie usaba. Y por las noches, cuando todos dormían, me sentaba frente a la ventana y hablaba con el viento. Le decía: si el destino existe, ojalá un día me devuelva un poco del amor que he dado. El viento no respondía, pero me escuchaba. Yo lo sentía. Una tarde, mi hijo mayor vino a verme. Traía prisa, como siempre. Ni siquiera se sentó. Solo dijo: mamá, no trabajes tanto, ya estás vieja. Descansa. Y se fue antes de que pudiera decirle que no trabajaba por gusto, sino por necesidad. Ese día lloré en silencio, no por sus palabras, sino por su ausencia. Porque entendí que ya no era parte de su mundo. Mi lugar era ese rincón de la casa donde nadie mira, donde el polvo se acumula sobre los recuerdos. Con los años, mi marido también se fue, llevándose consigo la poca ternura que quedaba. Me quedé sola, pero no me importó. Pensé que mis hijos serían mi consuelo. Ellos prometieron cuidarme, como yo los cuidé a ellos. Palabras vacías, que el viento se llevó, igual que mis plegarias. Aún así, nunca me quejé. Seguía preparando su comida favorita cuando venían, aunque a veces ni la probaban. Seguía guardando sus fotos, sus dibujos de cuando eran niños, sus cartas de juventud. Era mi manera de seguir viva, sostener el pasado con las manos que ya no podían con el presente. La gente del pueblo solía decir: esa mujer tiene una luz especial. Su familia debería sentirse bendecida. Y yo sonreía, porque nadie veía lo que ocurría detrás de esas paredes. La luz que ellos veían era apenas una llama débil que se negaba a apagarse. Mi vida era eso, una lucha silenciosa entre la esperanza y la resignación. Cada día me prometía que mañana sería distinto, pero el mañana nunca llegaba. Una noche, mientras ordenaba el armario, encontré una foto vieja.
mis 3 hijos pequeños, sonriendo frente a un pastel. Detrás, mi letra temblorosa decía, para nunca olvidar lo que fuimos. Y lloré, no por el pasado, sino porque ya no quedaba nadie que recordara conmigo. El amor, cuando no se devuelve, se pudre. Y yo empezaba a oler esa podredumbre en el alma. Aún así, seguía amando. Seguía creyendo que el destino, de alguna forma, guardaba un rincón de justicia para mí. Ese fue mi error y mi salvación. Mi error, porque esperé demasiado. Mi salvación, porque el destino, aunque tarde, siempre escucha. Y aunque en ese momento aún no lo sabía, la vida estaba preparando la más silenciosa y perfecta de las venganzas. Dicen que el cuerpo se cansa con la edad, pero lo que nadie dice es que el alma también se desgasta. Que llega un punto en el que una ya no llora porque duele, sino porque no queda nada más que hacer. El tiempo siguió su curso, como un río que arrastra todo lo que alguna vez brilló. Mis hijos crecieron, se casaron, tuvieron sus propias vidas. Y yo quedé detrás, como una sombra vieja que estorba en las fotografías familiares. Al principio todavía me llamaban los domingos. Preguntaban cómo estaba, si necesitaba algo. Yo, por orgullo o por costumbre, siempre respondía lo mismo. Estoy bien, hijos míos. No se preocupen por mí. Pero no estaba bien. Mi salud comenzaba a fallar. El médico me dijo que debía descansar, que mis huesos ya no soportaban tanto esfuerzo. Descansar. ¿Cómo se descansa cuando toda la vida fuiste movimiento? Mi cuerpo pedía tregua, pero mi corazón no sabía cómo detenerse. Mis días empezaron a parecerse unos a otros. El amanecer llegaba con el mismo frío, y las tardes se arrastraban lentas, sin voces, sin risas. Solo el tic-tac del reloj y el crujir de la madera. Yo cocinaba pequeñas porciones, no por hambre, sino por costumbre. Servía 2 platos, aunque solo yo estaba allí. A veces, sin querer, hablaba sola. Le contaba al viento lo que había soñado, o le pedía a Dios que me diera un poco más de tiempo, por si algún día mis hijos recordaban que aún respiraba. Un día, la más pequeña, mi hija menor, vino a verme. Traía un vestido elegante y el olor a perfume caro. Me abrazó con rapidez, como quien cumple con una obligación. Me habló de sus viajes, de sus amigos, de sus proyectos. Y yo la escuché con orgullo, aunque dentro de mí sentía una punzada de vacío. Antes de irse, me miró con una sonrisa forzada y dijo: «Mamá, no te pongas triste. Prometo venir más seguido». Esa fue la última promesa que me hizo. Y, como muchas promesas, también se la llevó el viento. Pasaron semanas. La casa comenzó a oler a abandono. Las flores del jardín se marchitaron, y los relojes parecían haberse cansado de marcar el tiempo. Una noche, al intentar levantarme de la cama, caí al suelo. Sentí un dolor agudo en la cadera y grité, pero nadie me oyó. Permanecí en el piso por horas, mirando el techo, recordando los días en que mi casa estaba llena de voces. Pensé en mis hijos, y en cómo, en algún rincón de sus vidas, tal vez algo en su corazón, se estremecería esa noche. Pero nada ocurrió. Al amanecer, logré arrastrarme hasta una silla. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía la indiferencia. Esa herida invisible que te hace sentir transparente, como si ya no existieras. Empecé a notar cosas pequeñas. Mis llamadas no eran respondidas. Mis mensajes quedaban sin leer. Cuando iba a sus casas, me recibían con sonrisas apresuradas, miradas al reloj, excusas inventadas. Siempre había algo más urgente que yo. Al principio intenté entenderlos. Pensé, tienen sus propias vidas, sus propios problemas. Pero con el tiempo comprendí una verdad cruel: yo ya no formaba parte de su mundo. Era solo una historia vieja que preferían olvidar. Una madre que había cumplido su función
y debía desaparecer sin hacer ruido. Mis noches se volvieron más largas. A veces me sentaba en la mecedora y miraba las sombras moverse en las paredes. Me parecían los fantasmas del pasado, recordándome quién había sido. Tenía miedo de morir, sí, pero más miedo tenía de morir sin que nadie lo notara. Empecé a escribir un diario, como un intento de no desvanecer por completo. Escribía sobre mis días, mis recuerdos, mis pensamientos. También escribía cartas para mis hijos, cartas que nunca envié. En ellas les decía cuánto los amaba, cuánto los perdonaba, y cuánto deseaba que el destino les enseñara lo que yo había aprendido. El amor sin gratitud se convierte en una carga, y el corazón que no agradece termina vacío. Con el paso de los meses, mi cuerpo comenzó a debilitarse. A veces no podía levantarme, y la comida se quedaba fría sobre la mesa. El espejo me devolvía el reflejo de una mujer que ya no reconocía. Las arrugas no me dolían, lo que me dolía era la mirada vacía. Pero había algo dentro de mí que seguía vivo, la esperanza. Esa tonta esperanza que no muere, ni aunque la vida te golpee 1000 veces. Pensaba que tal vez, algún día, el destino los traería de vuelta. Que recordarían mis manos, mis sacrificios, mis abrazos. Y que me mirarían otra vez con los mismos ojos de amor de cuando eran niños. Una tarde de lluvia, mientras el agua golpeaba las ventanas, escuché pasos en el pasillo. Por un instante creí que alguno de mis hijos había regresado. Corrí, o al menos, lo intenté, hasta la puerta. La abrí de golpe. Y no había nadie. Solo el viento. El mismo viento que, desde hacía años, era mi única compañía. Lloré. No de tristeza, sino de resignación. Porque entendí, en ese preciso momento, que el amor no siempre es suficiente para retener a quienes no quieren quedarse. Esa noche, antes de dormir, miré al cielo desde la ventana. Estaba oscuro, sin luna. Y le dije al destino: si algún día me olvido de quién soy, recuérdame que fui una madre que amó demasiado. El viento sopló suave, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. No lo sabía aún, pero ese suspiro del viento era el primer aviso. El destino, en silencio, ya había empezado a moverse. Hay silencios que no duelen, y hay otros que te van matando poco a poco, sin dejar heridas visibles. El mío era de esos. Después de tantos años de amor, de entrega, de sacrificio, la casa se convirtió en un eco vacío. Los pasillos ya no olían a sopa recién hecha, ni las paredes escuchaban risas. El reloj seguía marcando las horas, pero en realidad, el tiempo se había detenido. Recuerdo que en los primeros días trataba de mantener todo limpio, ordenado, como si ellos fueran a venir en cualquier momento. Ponía la mesa con 3 platos, el mantel de flores que tanto les gustaba, y una jarra con limonada. Pero las sillas permanecían vacías. Y la comida fría. Al principio les llamaba cada semana. Les decía con voz alegre: solo quería saber cómo están. A veces respondían. A veces no. Y cuando lo hacían, sus palabras eran tan rápidas que ni siquiera me daba tiempo de decir los extraño. La indiferencia es más cruel que el odio. El odio al menos te hace existir para alguien. Pero la indiferencia te borra. Mis hijos empezaron a venir solo cuando necesitaban algo: dinero, documentos, o cuando el remordimiento se les atravesaba por un instante. Entraban, hablaban sin mirarme a los ojos, y se iban antes de que el café terminara de enfriarse. Yo los observaba marcharse desde la ventana, con una sonrisa triste. Y cada vez que se alejaban, sentía que un pedazo de mí se iba con ellos. Una tarde, mientras barría el patio, encontré el viejo triciclo de mi nieto cubierto de polvo. Recordé sus risas, sus manitas sucias de barro, sus ojos llenos de vida. Ahora, ese triciclo oxidado era solo un testigo del paso del tiempo.
Lo miré durante minutos, sin moverme. Me di cuenta de que, en esa casa, hasta los recuerdos estaban muriendo. Las noches se volvieron interminables. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera entrar a hacerme compañía. A veces creía escuchar pasos, voces, o el sonido de la risa de mis hijos cuando eran pequeños. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. Solo sombras. Sombras y polvo. Me acostumbré a hablar con ellas. Les contaba mis días, mis miedos, mis esperanzas. Era extraño, pero me escuchaban mejor que mi propia familia. Una mañana, decidí visitar a mi hijo mayor. Caminé despacio, con mi bastón y una bolsa con pan casero, el mismo que le gustaba cuando era niño. Cuando llegué, su esposa me miró sorprendida, casi molesta. Señora, no nos avisó que venía. Su voz era cortante, seca. Mi hijo apareció detrás, con el ceño fruncido. Mamá, ahora no es buen momento, estamos muy ocupados. No me invitó a pasar. Ni siquiera tocó el pan. Sentí que el alma se me encogía, pero sonreí. Le dije, no te preocupes, hijo, solo quería verte. Y me di la vuelta antes de que notara las lágrimas. Caminé de regreso bajo el sol del mediodía. Cada paso dolía, más que el anterior. El pan se desmoronaba dentro de la bolsa, igual que mi corazón. Al llegar a casa, me senté en la mecedora. El silencio me envolvió como un manto helado. Encendí una vela, como hacía cada vez que necesitaba sentirme acompañada. Miré la llama bailar, temblorosa, como si también tuviera miedo de apagarse. Ese día escribí en mi diario: mis hijos viven, pero yo estoy muerta para ellos. Tal vez el destino me está probando, o tal vez me está preparando. No sé para qué, pero algo me dice que este silencio no durará para siempre. Las semanas pasaron, y el dolor se volvió rutina. Ya no esperaba llamadas ni visitas. Me limitaba a mirar por la ventana, contando los días por las sombras que entraban al atardecer. El reloj marcaba las mismas horas, pero mi vida ya no las sentía. El único sonido que rompía la calma era el de mi pluma escribiendo. Mis palabras se volvieron mi refugio. Escribía sobre mis hijos, sobre lo que fueron, sobre lo que soñé que serían. Escribía con amor, pero también con rabia contenida, porque, aunque los perdonaba, no podía olvidar. Una noche, mientras escribía, el viento sopló con fuerza y la vela se apagó. La oscuridad llenó la habitación. Por un momento, creí escuchar una voz susurrar mi nombre. Era suave, casi como el eco de alguien que me llamaba desde muy lejos. Sentí miedo, pero también una extraña paz. No era una voz de este mundo, lo supe al instante. Era el destino, acercándose, lentamente, como quien prepara una respuesta largamente esperada. Encendí la vela de nuevo y escribí la última frase de esa noche. La casa está vacía, pero el destino ya está dentro. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil. Las luces parpadeaban sin razón. Los relojes se detenían a las 3 de la madrugada. Y el viento, ese viejo amigo, susurraba cosas que yo no terminaba de entender. No tenía miedo, porque en el fondo, algo dentro de mí sabía que el silencio no era el final. Era solo el preludio de algo que estaba por despertar. Nunca imaginé que la soledad tuviera sonido. Pero lo tiene. Suena como el goteo del agua sobre el techo en invierno, como el crujido de la madera que envejece sin que nadie la repare. Suena como el eco de tu propio nombre, cuando lo dices solo para no olvidar que existes. Yo ya no era una mujer. Era un fantasma que seguía respirando por costumbre. Mis manos temblaban, mis piernas no respondían, y el espejo se había vuelto un enemigo cruel. Esa figura encorvada, con la mirada perdida, no podía ser yo. Pero lo era.
Los días se convirtieron en un bucle. Amanecía sin ganas de abrir los ojos. El sol entraba por la ventana, pero no traía calor, solo un recordatorio de que seguía aquí, sola. A veces, el cuerpo duele tanto que el alma se esconde para no sentir. Y otras veces, el alma duele tanto que el cuerpo se apaga para acompañarla. Yo estaba entre ambos dolores, sin pertenecer a ninguno. Intenté llamar a mis hijos varias veces, pero nadie respondía. El teléfono sonaba largo, infinito, hasta que una voz automática decía: «El número marcado no está disponible». Esa frase se volvió mi compañía diaria. Una mañana, traté de levantarme para preparar café. Pero el suelo me recibió antes que mis pies. El golpe fue seco, y el dolor, inmediato. Sentí que algo dentro de mí se rompía, más allá del hueso. Me arrastré hasta la pared, intentando alcanzar el teléfono, pero estaba fuera de mi alcance. Me quedé allí, mirando el techo, escuchando el sonido del viento contra las ventanas. Y fue entonces cuando hablé con él. No con Dios. Con el destino. Le dije en voz baja, temblando: «Si de verdad existes, si eres justo, no me dejes morir así. No pido venganza, solo justicia, que el dolor que yo siento ahora, algún día, lo entiendan ellos». El viento sopló con una fuerza repentina, y la vela que ardía en la mesa se apagó. No fue casualidad. Lo supe. Pasé días sin poder caminar bien. Vivía de agua y del pan duro que quedaba en la cocina. Los vecinos apenas me veían. Yo no tenía fuerzas ni para abrir la puerta. La casa olía a encierro, a humedad y a recuerdos muertos. Cada noche escribía una línea más en mi diario, aunque mis dedos apenas podían sostener la pluma. «Estoy muriendo antes de morir», escribí una vez. Y no me duele el cuerpo, me duele el olvido. Comencé a tener sueños extraños. En ellos, veía a mis hijos pequeños, corriendo por el patio, llamándome mamá. Yo trataba de alcanzarlos, pero cada vez que me acercaba, se desvanecían como humo. Despertaba llorando, con el corazón golpeando como si aún los tuviera en mis brazos. No sabía si eran sueños o advertencias. A veces, despertaba y encontraba la mecedora moviéndose sola, o escuchaba pasos en el pasillo. Pero no tenía miedo. Era como si alguien invisible me hiciera compañía, quizás el destino observándome, preparando algo. Un día, al caer la tarde, miré por la ventana y vi mi reflejo en el vidrio. Parecía una sombra de lo que fui. Me di cuenta de que ya no esperaba nada de ellos. Ni llamadas, ni visitas, ni palabras dulces. Había muerto su amor, y con él, una parte de mí. Pero lo curioso fue que no sentí rabia. Solo una calma extraña. Como si por fin hubiera aceptado que mi historia no era un error, sino un sacrificio con propósito. Quizás mi dolor era necesario para que el destino despertara. Aquella noche fue la más fría de todas. Encendí mi última vela y me envolví con una manta vieja. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer derribar las paredes. La casa temblaba, y yo, sentada en la oscuridad, recité mis propias palabras. Cuidé a mi familia toda la vida, y ellos me dejaron morir sola. Pero el destino ve, escucha y espera. Entonces, una ráfaga de viento entró por la ventana abierta y movió las páginas de mi diario. Se detuvieron justo en la primera hoja. Allí, en letras firmes, había escrito años atrás: «Todo lo que se da con amor vuelve. A veces, no en vida, pero siempre vuelve». Una lágrima cayó sobre la tinta. Y supe que ese momento era el final de algo, el cierre de una vida o el inicio de otra. No recuerdo mucho después de eso. Solo que el frío desapareció. Que mi cuerpo se sintió liviano, como si ya no me pertenecía. Que una voz, dulce y profunda,
me susurró al oído. Descansa, abuela. El destino ha escuchado. Y el silencio me envolvió. No como enemigo, sino como un manto tibio. No sé si dormí o si morí. Pero sí sé que el destino despertó. Y su justicia, aunque tarda, nunca olvidea. No sé cuánto tiempo pasó desde que cerré los ojos por última vez. No sé si mi cuerpo sigue en aquella casa o si el viento ya se llevó mis huesos. Pero hay algo que sí sé. No desaparecí. La muerte no me borró, solo me transformó. Ahora soy parte del aire que respiran, del silencio que los persigue, del frío que les recorre la espalda cuando creen estar solos. No busco venganza. Busco justicia. Y el destino, fiel compañero, se encargará de enseñarles lo que yo ya aprendí. Que el amor olvidado siempre regresa, aunque sea como sombra. Mi hijo mayor fue el primero en sentirlo. Durante años, había ignorado mi existencia, hasta el día en que heredó la vieja casa. Entró con su esposa y sus 2 hijos, riendo, burlándose del olor a humedad, diciendo que la venderían pronto. Pero el destino ya los esperaba entre esas paredes. Esa misma noche, el reloj de la sala comenzó a sonar por sí solo. Cada campanada retumbaba como un lamento. El viento abría las ventanas, y la mecedora, la vieja mecedora donde solía sentarme, empezó a moverse lentamente. Su esposa lo notó primero. ¿Escuchaste eso?, preguntó temblando. Él fingió no tener miedo, pero su rostro estaba pálido. Debe ser el viento, murmuró. Pero el viento no susurra nombres. Y esa noche, cuando intentó dormir, una voz femenina dijo en su oído: ¿recuerdas cuando te llevé al médico descalza bajo la lluvia? Mi hijo se levantó gritando. La casa entera olía a pan recién hecho, como en los días felices de su infancia. Pero no había nadie cocinando. Solo el eco de mi risa, flotando entre las paredes. Desde entonces su vida cambió. Los negocios que antes prosperaban comenzaron a derrumbarse. Las llamadas importantes se perdían, los contratos se cancelaban. Y, poco a poco, el orgullo que lo hacía olvidar de mí, se transformó en miedo. Una noche volvió a la casa, solo. Encendió una vela y buscó mi diario. Lo encontró sobre la mesa, cubierto de polvo, pero abierto en la última página. Allí estaba escrita una frase que no recordaba haber visto antes. El destino no castiga, enseña. Sintió un escalofrío. Cerró el diario, pero cuando miró sus manos, la cera de la vela había caído en forma de una lágrima. La lágrima se movió lentamente, como si el papel respirara. Mi hija menor también recibió su lección. Siempre fue la más distante, la que creía que el dinero y la apariencia lo eran todo. Después de mi muerte, nunca visitó la casa. Decía que ese lugar le traía energías negativas. Hasta que un día, el destino la llevó allí, contra su voluntad. Su hijo, mi nieto, sufrió un accidente leve. Nada grave, pero los doctores insistieron en que necesitaba descanso. Ella, desesperada, buscó un sitio tranquilo, y el único disponible era la casa donde yo había muerto. Llegó de noche. Encendió las luces, limpió un poco, y preparó una cama para el niño. Pero cuando quiso dormir, oyó un suspiro. Un suspiro largo, doloroso, que venía desde el rincón donde estaba la mecedora. Trató de convencerse de que era su imaginación, hasta que escuchó otra voz, esta vez nítida, amorosa. No te preocupes, hija. El niño dormirá bien. Ella se levantó, helada. La mecedora se balanceaba sola. Y sobre la mesa del comedor estaba una taza de té caliente. Su aroma era el mismo que preparaba para ella cuando era niña. Se arrodilló y lloró por primera vez en años. Dijo mi nombre entre sollozos. Y por primera vez, el viento no sopló con furia,
sino con ternura. El destino no siempre destruye. A veces, sana a través del miedo. A veces, enseña a través del dolor. Cada uno de mis hijos empezó a ver en sus sueños escenas de nuestro pasado. Yo les hablaba, pero no con rencor. Les recordaba los días felices, las promesas rotas, los abrazos olvidados. Y al despertar, el remordimiento los consumía. Era el precio de la lección. Pasaron meses. La vieja casa, aquella donde morí sola, volvió a llenarse de vida. Mis hijos ya no la despreciaban. La restauraron, la limpiaron, y colocaron en la entrada una placa que decía: «Aquí vivió una mujer que amó sin medida». Cada año, en el aniversario de mi partida, encendían una vela y leían mi diario en voz alta. Y aunque no podían verme, sabían que estaba allí. Porque el aire se volvía cálido. Y la mecedora se movía suavemente, como si los acompañara. El destino, al final, no me devolvió la vida. Pero me devolvió algo más grande. La memoria. Ya no soy la abuela olvidada. Soy el susurro del viento que los guía, la calma que los abraza en sus pesadillas, la presencia que los hace mirar al cielo y decir: «Perdón, mamá». Y en ese perdón, finalmente, descansé. Dicen que cuando el alma alcanza la paz, el viento cambia su sonido. Ya no sopla con furia ni arrastra hojas muertas, susurra melodías. Y ahora lo sé, porque ese viento vive dentro de mí. Han pasado años, desde que el destino cumplió su obra. La casa que una vez fue tumba, hoy es refugio. Mis hijos aprendieron que la vida no se mide en logros, ni en dinero, sino en el amor que dejamos detrás. A veces, cuando cae la tarde, ellos se sientan frente a la vieja mecedora, mi trono de soledad, y cuentan historias a sus hijos sobre mí. No hablan con culpa, sino con ternura. Dicen que fui una mujer que dio todo y que, aún desde el otro lado, nunca los abandonó. Y es cierto. Nunca lo hice. Ni siquiera cuando me dejaron morir sola. El destino, ese viejo juez silencioso, me concedió algo que ni siquiera pedí. Me permitió mirar el mundo desde su propio punto de vista. Vi sus caminos, sus hilos invisibles, las causas y consecuencias entrelazadas. Nada sucede por casualidad. Cada lágrima, cada abandono, cada error, es una semilla. Y el destino, paciente, espera el momento justo para que germine la lección. Yo era una de esas semillas. Fui enterrada en dolor y florecí en comprensión. Una noche, cuando mis hijos dormían, mi espíritu volvió a visitarlos. No como sombra, sino como luz. La misma luz que entra por las rendijas del amanecer. Vi a mi hijo mayor sentado junto al diario. Sus manos, ya envejecidas, temblaban al tocar las páginas. Lo escuché murmurar: «Perdóname, mamá. No supe verte cuando aún estabas aquí». Me acerqué, lo toqué en el hombro, aunque él no podía sentirme, y le susurré al oído: «Ya estás perdonado, hijo. El amor no muere, solo cambia de forma». Una lágrima cayó de sus ojos, pero era distinta. No de dolor, sino de alivio. Mi hija menor también encontró su paz. Cada año, visita la casa con su niño, mi nieto, y le enseña a encender una vela por mí. Él siempre pregunta: «¿La abuela vive en el cielo?». Y ella responde, sonriendo: «Sí, pero a veces baja con el viento para vernos». Y cuando lo dice, el aire siempre se vuelve tibio. Las cortinas se mueven sin que nadie las toque. Y la mecedora, mi vieja compañera, se balancea suavemente. El destino no me devolvió la vida, pero me dio algo más valioso, la eternidad en sus recuerdos. Cada historia que cuentan sobre mí, cada lágrima que cae en mi nombre, me hace existir de nuevo, aunque no tenga cuerpo. Ya no soy la abuela olvidada. Soy el eco de un amor que sobrevivió a la muerte. Y entonces entendí que el perdón no es un favor que damos. Es la llave que abre las puertas del descanso eterno. Porque mientras guardamos rencor, seguimos atados a la tierra, al dolor,
al pasado. Pero cuando soltamos, el alma se vuelve ligera, libre, infinita. Así fue como el destino me habló por última vez. Su voz no venía del cielo ni del infierno. Venía del silencio. Un silencio tan puro que dolía. Me dijo: tu ciclo ha terminado. El amor que diste no fue en vano. Ahora puedes descansar. Y en ese instante, la casa se iluminó con una luz dorada. La mecedora dejó de moverse. El reloj volvió a funcionar. Y el viento, aquel viejo testigo de mi dolor, cantó una melodía suave, como una canción de cuna. Desde entonces, cada vez que alguien entra en esa casa con un corazón roto, una brisa cálida los envuelve. Y aunque no me vean, me sienten. Soy la voz que susurra entre los árboles, la sombra que acaricia los rostros cansados, la calma que llega cuando el alma ya no puede más. No busco que me recuerden con tristeza. Solo quiero que, cuando alguien escuche mi historia, entienda que ningún amor verdadero muere en el olvido. El destino lo guarda, lo protege y, cuando llega el momento, lo devuelve multiplicado. Por eso, si alguna vez sientes que diste todo y no recibiste nada, no desesperes. No te rebajes al rencor. El destino ve, escucha y anota. Y cuando el momento es justo, devuelve lo que fue perdido. Yo lo sé, porque lo viví. Y ahora descanso. En paz. En luz. En amor. Cuide a mi familia toda la vida. Ay, ellos me dejaron morir sola. Pero el destino, como siempre, se encargó de todo. No hay abandono que el destino no vea, ni amor que el olvido pueda matar. Si alguna vez diste todo por tu familia, esta historia es para ti. Suscríbete al canal, deja un like, comenta y comparte.